Ya se iba a ir, ¿verdad? Por eso le dije, no se vaya, no se mueva. Bienvenido, Emilio Cárdenas Elorduy, doctor en Ciencias Políticas. Sí. Y después de que vas a hablar de Madero, yo creo que hasta de ciencias ocultas, oye. También, pero mira, ¿también te ahora gusta, me voy a apoderar de tu programa y voy a hacer dos cosas. Una, primero felicitar a los maestros. Claro que sí. Porque es el Día del Maestro. Recordar a Carlos Fuentes, que cumplió 10 años. 10 años de haberse ido. De fallecido. Si no es por Fuentes, yo no estaría platicando contigo. Exactamente. Mi primer película documental la hice con Carlos Fuentes, Octavio Paz. Aquí. Ya la presentamos hablando de Alfonso Reyes. Entonces, un recuerdo a Carlos Fuentes, a los maestros del Poli, a nuestros maestros de la Facultad de Ciencias Políticas y a mí que fui maestro durante 25 años. Claro, me parece magnífico. Me felicito a mí mismo. Exacto, muy bien. Tomo tu programa y ahora sí. yo te pregunto a ti. Ahora pregunta. Yo te pregunto y a nuestro público que está cerquita, aquí presente. ¿no? ¿Cuál es el monumento que conmemora los 100 años de la Revolución? De la Revolución. Hay uno que está el Monumento a la Revolución. El Monumento a la Revolución. Pero pero los 100 años. Los 100 años de 2010. No, y de monumentos me preguntas. Bueno, fíjate, nadie sabe. Nadie supo. Y yo tuve que ver con eso, por eso hacemos el programa. Miren, yo tuve que ver porque yo trabajaba en televisión educativa y además era amigo del secretario de Educación, y en el mes de abril de 2010 le digo, oye, ¿y qué vamos a hacer para conmemorar el centenario de la Revolución? Y dice, pues, ¿qué hacemos? Le digo, pues está complicado, porque fíjate que hay dos monumentos a Madero. Uno que está ahí por Lecumberri, está sentadito, y lo regaló cuando cumplió 20 años de la Revolución, Aarón Sáenz, regalo personal, que era el regente de la ciudad. Él lo mandó a hacer y lo puso frente a una escuela. Y luego, cuando yo tenía 18 años, cumplió 50 años de la Revolución. Y Adolfo López Mateos lo tiene en Los Pinos, paradito, ¿no? Una escultura de un escultor urbino. Entonces ya lo tenemos sentado, lo tenemos parado. Pero hay que conmemorarlo. Pues sí, vamos a ponerlo a caballo. Y entonces hay un monumento del centenario de la Revolución. ¿En dónde está? No tengo ¿Dónde idea. está? Fíjense, nadie sabe, es una cosa tremenda. Pues, ¿dónde lo pusiste, Bueno, ese ya no fue decisión mía, fue decisión. Pues, ¿dónde? Dime. ¿Saben dónde está? ¿Dónde está? Está en la Alameda Central, en Avenida Juárez. ¿Sobre Juárez? Sobre Juárez. Ajá. A un ladito de donde está Bellas Artes, y luego está la calle de López, ahí termina la Alameda y está el estacionamiento de Bellas Artes, y allí hay un monumento ecuestre a caballo, porque venía bajando con los cadetes cuando viene el golpe de Estado, y con una manota enorme, luego le explico por qué es la manota, señalando la calle Madero, que es la continuación de Avenida Juárez. Y ahí está desde hace 12 años. Le falta un foco para que la gente lo vea. Nadie sabe. Nadie supo. Bueno, una donde yo participé, yo tuve que ir a ver al escultor, nada más que a Javier Marín, que era paisano del señor presidente, de Uruapan, y él hizo una estupenda estatua ecuestre. Ahí están también los 4 Pegasos, y luego está el caballito, está lleno de caballos. Ahí. Está lleno, pues ve a dónde lo fuiste a poner. Pues Emilio, querido, vámonos pronto al video. Vamos al video. De Francisco y Madero, y regresamos. Van a ver que empieza. El acto central de la conmemoración centenaria se verificó a las 8 de la mañana para inaugurar el monumento ecuestre que la nación erigió en una esquina de la Alameda, frente al Palacio de Bellas Artes, en honor del apóstol de la democracia, Francisco Madero. El hombre valeroso que dio su vida para lograr un México más justo, más libre, más democrático. Francisco Ignacio Madero González nació el día 30 de octubre de 1873 en la ciudad de Parras, Coahuila, en el seno de una acaudalada familia de agricultores de gran prosapia social y política en el noreste de México. Sus primeros estudios los hizo en la Compañía de Jesús en la ciudad de Saltillo, capital de su estado natal, y posteriormente en Maryland, Baltimore, en Estados Unidos. Algunos de sus biógrafos sugieren que tras su amarga experiencia educativa con los jesuitas,
el joven Francisco decidió sustituir su nombre de Ignacio, en alusión al fundador de la Compañía de Jesús, por el de Indalecio. Posteriormente, viajó a Francia para continuar sus estudios. En París, estudió en el Liceo de Versalles y más adelante en la Escuela de Estudios Superiores de Comercio, donde se familiarizó con el pensamiento racionalista y liberal francés. Por entonces, leyó con profunda avidez la literatura espírita y asistió a varias sesiones. Descubrió que tenía facultades para ser médium y abrigó para siempre las creencias espiritistas. En su afán por mejorar su formación como empresario agrícola, viajó en compañía de su hermano Gustavo a la Universidad de California, en Berkeley, para realizar estudios de agronomía. Su padre le asignó una propiedad en San Pedro de las Colonias, en la región de La Laguna, donde pondría en práctica los conocimientos obtenidos en Francia y Estados Unidos. Al mismo tiempo que implementaba modernos proyectos agrícolas, como introducir el cultivo de algodón americano en la zona baja del río Nazas y colaborar en la construcción de una represa para aprovechar las aguas del mismo río, realizaba obras de beneficio social para los campesinos, entre otras, la creación de un comedor público, un hospital y una escuela de comercio. La oportunidad de entrar a la arena política se presentó en los comicios para la gobernatura del estado de Coahuila a fines del año 1904. Para la campaña, fundó con amigos y parientes el Club Democrático Benito Juárez. Sin embargo, el candidato oficial se impuso por la fuerza en esas elecciones. 2 años antes, el presidente Porfirio Díaz había manifestado en la memorable entrevista que diera al periodista norteamericano James Krillman que México ya se encontraba maduro para la democracia y que veía con gusto la formación de partidos políticos en vista de las elecciones del año 1910. Nadie, salvo Francisco Madero, creyó a pie juntillas lo expresado por Díaz. En diciembre de 1908, publicó su libro La sucesión presidencial en 1910 e inició un largo periplo por el país para atraer adhesiones a la causa democrática y enfrentar así al régimen del longevo general que se negaba a dejar la presidencia. A pesar de la campaña exitosa de Francisco Madero, Porfirio Díaz impidió una elección democrática y se enquistó de nueva cuenta en la silla presidencial. La lucha armada fue el último recurso que Madero empleó. Mediante el Plan de San Luis, llamó al pueblo de México un 20 de noviembre a las 6 de la tarde a tomar las armas contra el dictador a fin de rescatar sus derechos políticos. La respuesta al llamado revolucionario de Madero se limitó a unas cuantas escaramuzas al norte del país. Sin embargo, este suceso encendió la chispa que pronto prendería la revolución anunciada. Bajo el mando de Madero, las fuerzas rebeldes, encabezadas por Pascual Orozco y Francisco Villa, lograron el 10 de mayo de 1911 en Ciudad Juárez, Chihuahua, la victoria definitiva sobre las tropas federales comandadas por el general Juan Navarro. Para entonces, la mayor parte del territorio nacional estaba bajo control de los revolucionarios. Los arreglos de paz iniciados desde el mes de marzo tuvieron como corolario los tratados de Ciudad Juárez,
firmados el 21 de mayo de 1911. Estos disponían, entre sus puntos principales, la renuncia de Porfirio Díaz y Ramón Corral a la presidencia y vicepresidencia del país, respectivamente, y el nombramiento de Francisco León de la Barra como presidente interino, quien debía convocar a elecciones generales y promover el licenciamiento de las tropas revolucionarias. El 26 de mayo, Francisco Madero dirigió un manifiesto al pueblo de México para exhortarlo a reconocer al gobierno interino y comunicarle su propósito de colaborar con este. Conforme lo pactado, el proceso electoral convocado por León de la Barra hizo presidente de la República Mexicana a Francisco Madero el día 6 de noviembre de 1911. En sus 15 meses de gobierno, Madero trató de reconciliar a los mexicanos e intentó devolverles sus libertades políticas, pero fuerzas fratricidas impidieron cumplir su gran ensayo democrático. Su inquebrantable fe en la democracia le impidió ver el complot que se urdía en su contra para derrocarlo. En febrero del año 1913, los generales Félix Díaz y Bernardo Reyes se apoderaron de Palacio Nacional para hacerse del gobierno, pero casi enseguida, fuerzas leales, comandadas por el general Lauro Villar, recobraron el control del edificio y se apostaron en él para defenderlo. Madero salió del castillo de Chapultepec rumbo a Palacio, escoltado por la Guardia Presidencial y los cadetes del Colegio Militar para imponer el orden legal. En tanto el presidente organizaba la defensa, los rebeldes se pertrecharon en la Ciudadela y comenzó un intenso bombardeo entre ambas fortificaciones. Tras una semana de combates, Francisco Madero fue detenido en el Salón de Acuerdos de Palacio Nacional por el traidor general Victoriano Huerta. La noche del 22 de febrero de 1913, el presidente Madero y el vicepresidente Pino Suárez fueron conducidos a la penitenciaría de Lecumberri y asesinados a mansalva por sus captores. El día 24 de febrero, el cadáver del expresidente Madero fue entregado a sus familiares y sepultado en el Panteón Francés de la Ciudad de México. Desde 1960, sus restos yacen en el Monumento a la Revolución, como un acto principal del cincuentenario de la Revolución Mexicana. Bueno, señor, señor Elorduy, Sí. ahora ya te vamos a decir, Elorduy Cárdenas. Así. Oye, sí. este material, ¿con qué cierras? Este video No, ese de es un Madero. video que fue hecho para conmemorar los 50 años, los 100 años de la Revolución, ¿no? Ajá. Y entonces se inauguraba el monumento y entonces hablamos de la historia de Madero y Pino Suárez, ¿no? Que nadie conoce, Pino Suárez, más que es una estación del metro. Estación del ¿verdad? metro, bueno, ya Nadie es un sabe- avance. Nadie es un sabe ni avance. dónde nació. Ajá. Nació en Tenosique. Bueno, algo más, me voy a adelantar. Nació en Tenosique. Murió como mártir, como vicepresidente de la ciudad, vicepresidente de la República. Y además, por ser Día del Maestro, lo voy a decir, era secretario de Instrucción Pública. Tenía 2 puestos. Cobraba doble, a lo mejor solo uno, pero era vicepresidente de El otro era de la honorario, República ¿no? Y secretario de Instrucción Pública, porque el que había nombrado lo mandaron de embajador, no tenía oficina, no había oficina. Nunca tuvo Porfirio Díaz oficina. ¿no? Bueno, el despacho del... No había despacho Ajá. para él y entonces al señor ese que era de educación lo mandaron de embajador, se llamaba Díaz Lombardo y ya le pusieron una oficinita, porque era, pero secretario de Instrucción Pública y vicepresidente asesinado en Lecumberri.
Emilio Cárdenas, nos tenemos que ir. Muchísimas gracias.